Actividad 4. Fundamentos y rol del psicólogo. Teorías del aprendizaje. Encontramos la perspectiva conductista, que se basa principalmente en el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Dentro de esta perspectiva conductista, encontramos conceptos muy importantes y relevantes como son el estímulo, la respuesta, la correspondencia, el ambientalismo. Pero además de esto, existe una gran influencia de estos agentes, digamos, externos. En el aprendizaje hay una gran importancia de ese reforzamiento constante. El aprendizaje se encuentra en función de su entorno también. El aprendizaje debe ser repetitivo, debe ser mecánico, debe ser memorístico, porque ante todo este responde a los estímulos. Aquí hay algo muy importante y son los sentidos. ¿Sí? Juegan un papel muy importante. Además, el condicionamiento se da por medio de la asociación, teniendo como principios eh, la, la contigüidad espacial, temporal, la semejanza y la causalidad. Es así como dentro de ese rol como docente y como estudiante, el docente debe reforzar y debe tener ese control de aquellos estímulos para enseñar. Quiere decir, debe generar una motivación a que el estudiante pues aprenda algo nuevo y por ende esto lleva a que los alumnos supriman aquellas conductas no deseadas y digamos, acojan por medio del aprendizaje esa adquisición de nuevas conductas. Es por ello que es tan importante que el docente dentro del aula no solamente genera espacios, digamos, cálidos, propicios para dar una clase, sino que además de esto debe contar con herramientas eh, básicas, fundamentales, principales que ayuden no solamente a estimular ese aprendizaje, sino que además les genere una motivación para que de esta manera pues se vea reflejado en una nueva conducta. Esta perspectiva se basa principalmente en el pensamiento, en ese proceso mental activo del individuo. No solamente vemos aspectos importantes como lo es la recuperación, sino la adquisición y además de eso el uso del conocimiento. Encontramos que una de las características principales de esta perspectiva es el proceso de aprendizaje propio del individuo, lo que éste, digamos, puede aportar. Quiere decir que debemos ver al estudiante como una fuente donde no solamente encontramos ideas, proyectos, emociones, metas, sino que además este nos permite construir a través de esas experiencias significados importantes del aprendizaje y de la conducta, de esos procesos, digamos, mentales. Esta perspectiva lleva a que el docente deba generar, promover estrategias cognitivas, crear un conocimiento por medio y a partir de esas etapas teniendo en cuenta esa reestructuración de esos esquemas mentales. Debe desarrollar procesos que favorezcan y que permitan ese aprovechamiento y ese desarrollo de ese conocimiento, digamos, adquirido. Cuando hablamos de procesos cognitivos complejos, hacemos referencia al pensamiento, lenguaje e inteligencia. En cuanto al pensamiento, es considerado como una corriente de ideas, símbolos e imágenes que van dirigidas a una conclusión o a un objetivo, el cual se llega a conectar con el lenguaje al momento de quererlo expresar. Cuando hablamos de un pensamiento, se podría determinar que es movido por un problema o situación que necesita ser concluido. El pensamiento tiene como función representar una realidad, es una actividad mental en donde se manipulan símbolos
que nos permiten actuar directamente sobre la realidad en la que vivimos, sino que nos ayudan a entender y comprender según la información que tenemos. A partir de los años 50 para la ciencia cognitiva, el objetivo de estudio fue el pensamiento y el lenguaje. Este se basó en ver a al ser humano como una máquina, es decir, un computador. Esto como punto para estudiar qué tipo de mecanismos cognitivos se evidenciaban tanto en animales, humanos y las computadoras al momento de procesar la información adquirida en el entorno que se encuentra. Se llegó a definir que habían realidades mentales no dadas a la percepción para poder explicar ciertos tipos de conductas vistas en las personas. Por ejemplo, Hilbert Simon pidió a unos sujetos que pensaran en voz alta mientras estaban dando solución a un problema y así poder llegar a identificar qué tipos de pensamientos se verían implicados, los cuales trataron de comparar en un programa simulado en donde sus bases fueron estos estudios realizados y que desde ese tiempo lo llamaron inteligencia artificial. En la actualidad, el estudio del pensamiento se incluyen o se llegan a excluir imágenes o el razonamiento que se tiene y las situaciones vividas y la toma de decisiones. Haciendo referencia al lenguaje, es la posibilidad que tiene el ser humano de poder comunicarse y representar la realidad de sus pensamientos. El lenguaje es como el transporte de los pensamientos, nos sirve para organizar, fijar, codificar y poder recuperar esa información que solo se tiene en el cerebro o la mente. El lenguaje aplica ciertas funciones como una dimensión creativa, la cual permite a cada persona poder crear contenidos libres de expresión y de su pensamiento. Y la dimensión comprensiva, esta es bastante importante ya que favorece la comprensión y la comunicación entre dos personas. Es importante a nivel científico, por lo que la epistemología decidió construir un lenguaje más técnico, en este caso el lenguaje con términos lógico-matemáticos. Según los estudios investigativos en chimpancés por Collett y Yerkes en inicios de 1930, evaluando la relación que se tiene entre el pensamiento y el lenguaje, se determinó que tanto el lenguaje como el pensamiento vienen de raíces genéticas diferentes. Segundo, a pesar que están muy relacionados, se pueden trabajar independientes el uno del otro. Tercero, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Se ve una fase prelingüística que desarrolla la inteligencia y una fase preintelectual que desarrolla el lenguaje. Hablando de la inteligencia, este es un constructo que se basa en mediciones, las cuales nos señalan el nivel cognitivo de una persona. Como definición, se podría decir que la inteligencia es la unión entre el ambiente, la práctica y lo abstracto. Es la interacción entre las habilidades que fueron heredadas y cada una de las experiencias vividas. Esto da como resultado una capacidad de recordar, conocimientos adquiridos, conceptos concretos, las cuales se van modificando durante nuestro crecimiento. Según Wechsler, la inteligencia es la capacidad de actuar deliberadamente en nuestra forma racional de pensar y desempeñarnos en otro medio diferente al que nos encontramos. Esto también llega a coincidir con el enfoque de Jean Piaget en el comportamiento de adaptación, en el cual él es el componente más importante para la inteligencia. Los primeros teóricos como Binet, Simon, Goddard y Terman consideraron que la inteligencia era un factor global que tenía demasiada influencia sobre las capacidades sobre las capacidades de las personas. Mientras mayor grado de inteligencia podrían tener, mayor sería su desempeño en cualquier campo aplicativo. El constructivismo nos habla sobre ese aprendizaje basado en ese conocimiento que nosotros adquirimos bajo nuestra propia, digamos, voluntad, basada principalmente en la experiencia, en aquellos que hemos vivido en nuestra vida cotidiana
y esto nos permite que nosotros ese conocimiento lo podamos pues, retenerlo y por ende pues no lo vamos a olvidar fácilmente. Es por ello que desde esta perspectiva se puede decir que cada individuo es constructor, o sea, construye su propio conocimiento. Se basa, como lo decía anteriormente, eh, en esas experiencias que nosotros, digamos, adquirimos en esa relación o en ese contexto social. Todo ese conocimiento que nosotros adquirimos, pues refleja eso externo, ¿sí? Aquello que está, digamos, influenciado por esa diversidad cultural, por la religión, por el lenguaje, em, por las creencias, por la cultura, entre otros. Es así como dentro de los distintos roles, tanto de estudiante como docente, en el rol de estudiante, este cumple un papel muy importante y es que el alumno se convierte en su propio, digamos, autor de ese conocimiento. Y por otro lado, el docente se convierte en un guía, orienta para que el estudiante aproveche sus habilidades y pueda, digamos, sacar el mayor provecho a una clase. Hablando del aprendizaje significativo, este aprendizaje debe ser con comprensión, con capacidad de explicar y con capacidad de transferencia. La interacción cognitiva entre el conocimientos nuevos y conocimientos previos es la característica clave del aprendizaje significativo. En dicha interacción, el nuevo conocimiento debe relacionarse de manera arbitraria y no sustantiva, es decir, que no sea al pie de la letra, con aquello que la persona que aprende ya tiene conocimientos previos y desea y tiene una predisposición nueva para aprender. Algunas condiciones que se presentan en el aprendizaje significativo son: la primera, la disposición para aprender. El aprendiz debe manifestar una disposición para relacionar de modo sustantivo y no de modo arbitrario el nuevo material, potencialmente significativo a su estructura cognitiva, que debe tener intencionalidad. Y la segunda, el material debe ser potencialmente significativo. Esto que nos hace referencia a que debe tener conceptos lógicos, sus subsumidores que están disponibles en su estructura cognitiva. La evaluación del aprendizaje significativo. La mejor manera de evitar la simulación del aprendizaje significativo es formular cuestiones y problemas de una manera nueva y no familiar que requiere máxima transformación del concepto adquirido. Algunas evidencias del aprendizaje significativo son las propuestas de Ausubel. Pueden perjudicar la relación profesor-alumno. La evaluación del aprendizaje significativo debe ser una búsqueda de evidencias parciales, indicadoras progresivas. El aprendizaje significativo es progresivo, no lineal, trabajando en zona de grises. Usar la recursividad, permitir al alumno rehacer las actividades. Situaciones nuevas deben ser propuestas progresivamente. La evaluación dicotómica tipo sí o no, cerrado, cierto o errado, blanco o negro, es conductista. Tipos de formas y procesos de aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo puede ser de tipo representacional, conceptual y proporcional. En lo que se refiere a las formas, puede ser subordinado, subordenado o combinatorio. De estas, las más comunes es el aprendizaje subordinado, también llamado de asimilación. Los procesos más comunes son la diferenciación progresiva
y la reconciliación integrativa. Según la teoría de Novak, la idea básica del aprendizaje significativo es subyacente a la integración constructiva de pensamientos, sentimientos y acciones que conducen a engrandecer al humano. Algunos principios de esta teoría son: primero, todo evento educativo implica 5 elementos: el aprendiz, el profesor, conocimiento, contexto y evaluación. Segundo, pensamientos, sentimientos y acciones están interrelacionados positiva o negativamente. Tercero, el aprendizaje significativo requiere disposición para aprender, materiales potencialmente significativos y algún conocimiento relevante. Cuarto, actitudes y sentimientos positivos en relación a la experiencia educativa tiene sus raíces en el aprendizaje significativo y a su vez lo facilita. Quinto, el conocimiento humano es construido. El aprendizaje significativo subyace a esa construcción. Sexto, el conocimiento previo del aprendiz tiene gran influencia sobre el aprendizaje significativo. Séptimo, los significados son contextuales. Aprendizaje significativo no implica adquisición de significados correctos. Octavo, el conocimiento adquirido por aprendizaje significativo son muy resistentes al cambio. Noveno, la enseñanza debe ser planeada de modo de facilitar el aprendizaje significativo y proporcionar experiencias efectivas positivas. Décimo, la evaluación del aprendizaje debe buscar evidencias de aprendizaje significativo. Onceavo, la enseñanza, el currículum y el contexto también deben ser evaluados. Doceavo, los mapas conceptuales pueden ser representaciones válidas de la estructura conceptual proposicional del concepto de un individuo. Puede ser instrumento de metaaprendizaje. Treceavo, la quinta epistemológica puede ser útil para comprender la estructura del conocimiento y de la producción del conocimiento. Puede ser un instrumento de metaconocimiento. Catorceavo, los mapas conceptuales y los diagramas 5 pueden ser instrumentos efectivos de evaluación de dicho aprendizaje. En el aprendizaje cooperativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos si y solo si sus compañeros también lo hacen. Cuando el aprendizaje se organiza cooperativamente, los objetivos de los distintos alumnos estarán interconectados de tal manera que cada uno asume como propio el objetivo de que los demás aprendan. Así los distintos alumnos trabajan para conseguir objetivos compartidos y existe una responsabilidad mutua en trabajar por el éxito de los otros. Este tipo de organización cooperativa se contrasta y se opone a otras dos formas habituales de organización social en torno al aprendizaje. Una de ellas es que son de carácter competitivo y la otra es de carácter individualista. El aprendizaje cooperativo, subrayan diversos autores como Billebung en 1999 y Slavin en 2010, lo importante no es simplemente hacer algo juntos, sino aprender algo juntos, aprender algo en equipo. La investigación en psicología y psicología educativa han mostrado reiteradamente la efectividad del aprendizaje cooperativo
y en su superioridad con respecto a las situaciones de aprendizaje basadas en una organización competitiva o individualista, así como respecto a situaciones de enseñanza y aprendizaje basadas en una metodología tradicional. Johnson y Johnson en 2014 sistematizan tres grandes ámbitos que son los efectos positivos de la cooperativa avalados por la investigación. El primero de estos ámbitos desde el punto de vista del rendimiento y el aprendizaje. Una organización social cooperativa produce mayor rendimiento y mejor productividad que una organización individual. Segundo, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, las personas que trabajan cooperativamente se preocupan más unas por otras y se comprometen más con el éxito y el bienestar mutuo que las que compiten de manera individual. Y finalmente, desde el punto de vista del ajuste y bienestar psicológico, el trabajo cooperativo provoca mayor salud psicológica y una autoestima más alta que la competición o el trabajo de carácter individual, que al mismo tiempo da a la persona mayor autoconfianza y facilita la autonomía y dependencia personal, pero sin tener en cuenta que cuando se lleva un aprendizaje competitivo, posiblemente se crea un mayor aprendizaje y mejores resultados.